Buenas noches. Es un gusto saludarlos nuevamente, como todos los martes, en la tertulia Memorias Vivas, el personaje y su historia. Esta noche estoy muy animado con esta tertulia porque el personaje es bastante conocido por ustedes y por mí también. Hemos compartido en algunos espacios de la cultura de nuestra ciudad. Lo conozco más o menos, no tanto. Hoy me enteré que era de Cúcuta, pensaba que era de Bogotá. Nunca me imaginé que fuera de Bucaramanga. Y lo aprecio y sé la lucha que ha llevado en el escenario de la literatura local, plantándose un nombre, dándose a conocer, dándose a respetar y luchando por los derechos de los escritores. Así, en resumidas cuentas, lo recordaba. Hacía rato no lo veía. Carlos Arnulfo Arias, démosle un aplauso de bienvenida para que se sienta cómodo en esta conversación. Bueno, qué gusto verlos, aunque siempre las luminarias a veces no dejan ver. Más pegadito del micrófono Sí. para que quede. Hay algo bien interesante. A Pacho, es decir, yo creo que nos conocemos desde hace ratico. Bueno, venimos a hablar de usted, no de mí. Y es simpático porque siempre que nos encontramos, hay algo que es, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Yo, lo mismo de siempre. ¿Y usted qué está haciendo? No, lo mismo de siempre. Siempre nos encontramos haciendo lo mismo de siempre en diferentes cosas, porque siempre hacemos lo mismo de siempre. Hay algo y es, yo creí que no nos iba a alcanzar el tiempo, que no iba a estar acá, por razones de que yo como que me escondo, como que a veces, es decir, como que hay esa cuestión, algo de lo que no creo que sufras, pánico escénico. No, me lo curé en la primera presentación. Sí. Ahorita decía que estoy tan nervioso como siempre, lo cual, no, estoy más nervioso que nunca, lo cual me sucede siempre, decía Lelutier, ¿no? Entonces es chistosísimo porque uno no sabe a veces qué decirles, qué contarles, pero ¿qué hacemos el intento? Bueno, aquí venimos a contar la vida, no a sacar los trapitos al sol, ya que su señoría los quiera poner a orear, pero venimos a entender por qué Carlos Arnulfo Arias Mendoza se volvió escritor. Y tenemos una teoría de que a lo mejor eso ocurrió antes de que usted naciera. Entonces, ¿qué pasaba en su vida antes de nacer? O sea, cuéntenos de dónde viene Carlos Arnulfo Arias. Papá, bueno, mamá no hacía nada, se lo pasaba en la casa. Eso dice una película de una cinematografista colombiana y en sus hojas de vida decía oficio, hogar. Bueno, y mi padre, yo creo que nací más a mi padre porque mi padre era sastre, lo cual hizo que no me moldeara perfectamente como un hijo de sastre y lo logré. Creo que hasta ahora lo he logrado bueno, vivir 72 años escribiendo, fotografiando, mirando el parque, mirando la ciudad que pasa. Y pues sí, o sea, yo creo que sí estaba predestinado. O sea, yo creo que todos estamos de alguna manera predestinados y el hecho de que mi padre fuera sastre, pues me obligó a ser hijo de sastre. Pero entonces, no un desastre. Eres desastre, pero no un desastre. El papá tenía una particularidad y él se inventó los balones que no rompían vidrios. ¿Los qué? Los balones que no rompían vidrios. Ah, ok. Él era famoso en el Álvarez, donde pues cuando llegamos a Bucaramanga empecé a vivir acá en el Álvarez. ¿Cuando llegamos de dónde? ¿Ah? ¿De dónde llegaron? Bueno, esa historia es bastante larga. La versión corta es, yo nací en Cúcuta en 1953, un 27 de marzo, era Viernes de Dolores.
estaba predestinado a no trabajar en la vida porque pues al agradecimiento era Semana Santa y casi siempre los cumpleaños me pasan en Semana Santa, creo que este año no fue, pero entonces habíamos pasado por Cúcuta, luego Venezuela, un poco pues mi padre por ser sastre trabajó un poco con la intendencia militar haciendo uniformes. La única vez que yo he portado un uniforme fue cuando tenía 5 años, porque mi papá me hizo un uniforme de esos. Bueno, no tengo hijos militares. A propósito, ¿no? El TAR es una medida de inteligencia. ¿El TAR? El TAR, sí. Si usted es bastante inteligente, puede ser un kilotar, un megatar. Y si usted es un retrasado mental, pues un militar. Tiene que hacer curso de inteligencia, ¿no? Son los únicos que hacen curso de inteligencia. Bueno, entonces llegamos y nos fuimos al Álvarez, que en ese momento se llamaba totalmente Álvarez, ahora está dividido, Morro Rico, Albania, bueno. Entonces, sí. Y era chistoso porque papá hacía unas pelotas de trapo, las llenaba con todo lo que sobraba de los sacos y todo esto, y hacía pelotas de trapo, lo cual era una ventaja para la gente de la calle, porque entonces los chinos podían patear durísimo ese balón y golpeaba contra el vidrio y no se rompía. Entonces un buen invento. Un buen invento. Incluso creo que aquí hay una persona que estuvo acá un tiempo, que es curador. Es también escritor y bueno, Carlos. Sí, él hizo un libro y en estos días me llamó para que contara la historia de mi papá. Entonces, bueno, porque yo le regalé creo que un baloncito de esos de trapo. Que me echaban gasolina en diciembre y le echaban fuego. ¿No era ese? No eran esos. Yo sí me acuerdo de ese. Sí. Ese era más divertido. Y ahora, además, es decir, había ¿el toro qué? ¿Toro candelo? El toro candela, pero la bola de candela también. Era una pelota de trapo. Una pelota de trapo. Solo que esta se hacía enrollada. O sea, se enrollaba como se enrollan las cosas estas de trapillo. Y las que papá hacían hacía cortes como de naranja, como tajos de naranja y los unía y quedaban bastante circulares. Y pues eso, incluso después de muerto alguna vez que estuve ahí, oiga, y las pelotas de trapo, no, pues las llevó mi padre para el cielo, el demonio, alguna parte de esas debe estar. Entonces, después de eso llegamos al Álvarez, aquí empecé a estudiar, estudiaba y me iba, bueno, era una historia. ¿Cuántos años tenías? Andaba por los 5 años. 5 años. 5 años, sí. ¿Empezaste la escuela acá en Bucaramanga? Sí, en una cosa que se llamaba Emilio Pradilla. Emilio Pradilla era una escuela que quedaba en el Álvarez, ahí a donde hoy queda el CAI, ahí al ladito del CAI, y donde quedaba una biblioteca muy linda que después se llamó Eugenio Pinto Barajas. Y después quedó la Biblioteca de las Américas. ¿Y sigue habiendo ahí una escuela? Ahí sigue habiendo una escuela, ya no se llama escuela. Ahora se llaman… Institución educativa. Sí, antes se llamaban concentraciones escolares. Concentración. Uy, ese es un nombre bonito, puedes decir, o sea, bueno, y… no, porque había que concentrarse, o sea, la intención era que los niños se concentraran. Ajá. Entonces era bastante chistoso porque estaban personajes muy lindos. Doña Marina de Ducón, que hasta hace poco estuvo por ahí. Estaba Mercedes Payares de Balbuena. Todos le decíamos que la profesora va buena porque era lindísima. Claro, todos les achacaban otras historias y todo el cuento. Y tenía una particularidad, era sindicalista. Y bueno. Casi todos los maestros son sindicalistas. Sí. Bueno. El sindicato, salvo el de Antioquia, ¿no? Ha hecho carrera aquí en nuestro medio.
Entonces, ahí empecé, después otra vez nos fuimos para Venezuela. A mí me parece ¿Ah, sí? interesantísimo lo que está sucediendo acá. A la gente se le olvidó que hace 30 años, yo estoy hablando ya más reciente, hace 30 años éramos los colombianos los que nos íbamos a Venezuela. Sí, claro. Sí, o sea, y allá No. se hacían los bolívares y todo eso, y el cambio era favorable, y bueno, y Pero ahora… incluso mucho más. ¿Ah? Mucho más. Mi papá Sí, se sí, fue a sí, sí, Venezuela en los años 60. sí, claro. O sea, no, yo te digo hasta hace unos 30 años. Ujú. Hasta que ahora entonces, ¿quién fue? No, un venezolano. Todos los venezolanos. Aquí a mí me parece divertidísimo que en esta ciudad el crimen apareció con los venezolanos. Sí, o sea, antes no había ladrones ni nada de esas vainas, todo apareció así de buenas a primeras. Ahora, ¿qué tan cierto es? Averígüelo, Vargas. Ujú. Sí. ¿Vino luego, Vargas? ¿Vargas vino? A la No, torta. Vargas no vino hoy. Por eso lo estoy diciendo, aprovechándome que no está. Bueno, entonces se regresaron a Venezuela y ¿qué? En Venezuela estuve un tiempo, después volví a Cúcuta, después entonces viví hasta en Pamplona. Fue chistosísimo porque Pamplona era, bueno, ya iba uno creciendo y Pamplona era la capital del rock en los años 60. Del rock. Sí, del rock. Había un barcito que se llamaba Flipper. Flipper era conocidísimo. Entonces uno, a ver, nosotros, yo por lo menos fui de la generación esa en que, así como escuchábamos hoy cuando llegué, les dije, oiga, ¿por qué no ponemos esto? Inagada vida de Iron Butterfly. Bueno, Iron Butterfly. Iron Man. Iron Butterfly. Y es un disco que dura 17 minutos, entre ellos 8 minutos de batería. Muy interesante, pero así como íbamos a Iron Butterfly, escuchábamos a Mercedes Sosa y nos pasábamos después al otro lado y decíamos, bueno, entonces vamos a escuchar a Sandro, y nos volteamos otra vez y entonces escuchábamos a, qué sé yo, Bob Dylan y todo esto. Es decir, nosotros sí fuimos una mezcolanza, la cosa más bonita. Pero ahí ya estabas grande. No, es que el cuento es, uno nunca ha sido grande. Uno ha sido más viejo quizás, pero más grande no creo. Hay algo, es que, bueno, yo viví aquí, estudié en la Universidad Nacional hasta que me echaron. ¿Fuiste a la Nacional a estudiar? Sí, En Bogotá. yo me di de puñaladas en el examen con 10.000 personas y ingresábamos 800. Ujú. Y estudié una cosa muy divertida, Literatura. economía. Oh. Economía, ay, por fortuna me echaron. ¿Eres economista? No lo logré, me faltó un poco, por fortuna, pero cuando me fui me llamaron a descargos, ante todos, En la Nacional. en la Nacional. Sí, había tirado un poco de piedra, creo que había quemado más de un carro. Eras de esos. ¿Ah? Eras de esos. Sí, tocaba. Como Joaquín Bretón. Bueno, el cuento es que me echaron y yo salí feliz. Llamé a mi papá y le dije, ya no puedes colgar el título, que la esperanza del tipo era La colgar el esperanza. título. ¿Eras el único hijo? No, yo era, de los hombres, era el superviviente. Es decir, mi hermano mayor, Antonio, murió, mi hermana que me seguía también murió, o sea que yo los maté juntos seguramente. Eso no me lo contaron nunca, pero yo lo intuyo. Y el resto mujeres, o sea, yo viví rodeado de mujeres toda la vida. 8 éramos 9, algo así, no me acuerdo ya. Ha pasado tanto tiempo. Y me echaron de la Nacional por una matanza de pollitos. Fue una cosa muy interesante. Hubo una época en que mataron 50.000 pollitos en el río Bogotá, como si no estuviera lo suficientemente contaminado. A alguien se le ocurrió eso, los de Purina. Dijeron que no, que era que había, pues que no había con qué alimentarlos. La verdad es que los pollos crecen rápido y al paso que iban a estar para diciembre ya
como para el sacrificio. Y entonces dijeron, no, se nos cae el precio del pollo. Y 50.000 pollitos al barco al río Bogotá. Y eso me hizo recapacitar sobre si la economía era una ciencia social o humana o cualquier cosa de esas. Y no, decidí que mejor era tirar piedra, mejor era tratar de hacer la revolución estaba a la vuelta. Era lo que se estilaba en el momento, ¿no? Sí, estaba a la vuelta de la esquina. Y entonces ahí sí ya, bueno, un día llegaron y en las Camilo Torres, me llegó una notificación por debajo de la puerta que tengo que ir a descargos porque me acaban de echar. Y pero ya para qué, los descargos antes de que lo echen a uno. Sí. El cuento es que me contaron todo lo que había hecho y lo que no había hecho. Y yo les dije, bueno, pues es decir, dentro de lo que ustedes dijeron, la buena mayoría es cierta. Y pues no les voy a contar lo que no supieron, pues tampoco, ¿no? O sea, uno no puede autoincriminarse, como dirían los abogados. Y me fui feliz y no volví a la Universidad Nacional más que a pasear un rato la Freud, a mirar, pues, es decir, cómo la universidad se iba convirtiendo en otra cosa, cómo llegamos a los extremos en que ahora se estudia artes, ya no se llama así, ni gráficas, ni plásticas, ni artes, es decir, maestría en artes, y no se sabe en qué clase de artes, todo para terminar pegando pues un banano en una pared, ¿no? O sea, pero no desprecies la cinta, tiene ¿no? que ser esa cinta y no otra. Sí, no, tiene que ser scotch. Bueno, el scotch es bueno. Entonces, después esa historia conocida, para un lado, para el otro, la escritura, Bertolt Brecht. ¿En esa época ya estabas escribiendo, cuando estabas en Bogotá? Yo creo que hay una cosa y es que yo dentro de tantas cosas que he hecho es que quizás a veces pienso que uno puede hacer varios oficios a la vez. O sea, sí, es decir, o sea, de pronto una frase vale más que 1000 palabras, una frase cortica. Una imagen vale más que 1000 imágenes. Y así, o sea, a veces uno puede decir muchas cosas en un arte que no las puede decir en otra. O sea, ahora no se dice nada y listo, no importa. Eso vale. Claro, lograr ser incomprensible, eso no crea, eso es todo un arte. Como el banano. Exacto, sí, o sea, sí no tienes que pintar ni esculpir nada, solo ir a la plaza a comprarlo y después con el tiempo, Nicolás, uno de mis hijos, entró a la Universidad Nacional a estudiar arte, ¿no? Entonces, y un día me llegó y me dijo, no, pa, yo no sigo en esta universidad. Bueno, ¿qué pasó? Si no, pues esta vaina, aquí uno escupe, tacha con el pie y hace una obra de arte. Yo quería venir a aprender a pintar, quería hacer escultura, después miraría a ver qué, ¿no? O sea, sí, pero por lo menos los rudimentos que fueran, no. Y bueno, así pasa con todo, con la sociología. Pero te estás adelantando ya. ¿Dónde empieza ese Carlos Arnulfo escritor? ¿En qué momento? La verdad. Que ya tienes hijos. Sí. Y hace poco estabas en Venezuela, en Pamplona, escuchando a Bob Dylan. Lo que pasa es que hay una cosa y es, a medida que vas pasando el tiempo, te pierdes también un poco. Como esto, yo tuve un amigo que murió muy joven, a los 70 años, y me decía, yo no sé si lo soñé o lo pensé o qué. Y se parecía mucho al cuento ese, y hay un lema de un grupo de teatro que me encanta, que es el Teatro Negro de Praga, que es: usted no sabrá nunca si lo vio o lo soñó. Entonces a uno, por eso yo soy de los que voy y vuelvo. Sí. Es chistosísimo porque uno termina teniendo amigos que se parecen a otros amigos que tuvo antes. Uno no sabe si esos eran verdaderamente sus amigos o no. De alguna manera, Rayuela es para mí el punto de partida en la literatura.
Pero no porque la hubiera leído, sino porque simplemente me parecía tan simpático que hubiera alguien hecho un libro tan absolutamente loco, tan que se podía leer de cualquier manera. También, bueno, el boom latinoamericano para mí fue muy importante, muy importante. Sobre todo los tipos que hicieron las obras completas más grandes, como Rulfo, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, 2 libritos y ya, suficiente. Entonces, la cuestión se fue yendo despacito y me fui quedando con la literatura, aunque cometo fotografía, aunque me encanta mirar el techo, aunque sí, o sea, qué carajos, o sea, sí, al fin y al cabo, como dice el Popol Vuh, aquí vinimos a soñar. Entonces, hay cosas. He cometido también esta vaina que se llama gestión cultural, que yo a veces pienso que es digestión cultural, porque muchas veces termina bastante mal la cosa. También alguna vez bailé, también alguna vez, es decir, eso, oficios varios. Creo que uno es una especie de fontanero de la vida. Va haciendo aquí, va haciendo allá. ¿Entras a la literatura a través de la lectura? O sea, no tomas un curso, no te metes a un seminario, No, nada de eso. es que hay una cosa, o sea, yo hago talleres, por ejemplo. Sí. Me encanta decirle a la gente, ¿a usted qué le gusta? No, es que yo quisiera escribir un libro, y empiezan a contarle a uno, y entonces el cuento es buscar cuáles son sus parientes literarios. Porque estudiar por estudiar literatura, eso es chistosísimo. Es chistosísimo, o sea, sí. Yo a veces cuando leo esos ensayos sobre literatura de gente genial, son tan geniales que uno no les entiende un carajo. O sea, así es decir, o sea, uno dice, no, pero es que el establecimiento y bla, 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 y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con la señora esa que se fue volando? No estoy hablando de una cantidad de cosas que yo creo que ni el autor las pensó. Entonces, no, yo no estudié literatura para mi placer. ¿Sí? Fui de lecturas, muchas lecturas, también muchas relecturas, y también a veces cansancio de tantas lecturas. Entonces, pongámonos a escribir, a ver. Como dijo Bryce Echenique alguna vez, dijo, cuando yo leí Rayuela, dice, este tipo fue capaz de escribir esa vaina, yo soy capaz de escribir, y listo. y es más o menos como eso, ¿no? O sea, al fin y al cabo, decía Maese Borges que no hay sino 3 temas en la vida: la vida, el amor y la muerte. Y que es uno solo realmente, la vida. O sea, sí, pues, ¿qué más hay? Pero sí, a veces le da uno porque, uy, encontré esta frase bonita, encontré esta cosa que quería decir hace tanto tiempo. Ahorita, por ejemplo, estoy mirando que estoy recogiendo como cosas que estaban por allá hoy tiradas y aquí hay un buen filón. Y bueno, le trabajo un rato y después me canso. Salpicaduras es lo último que estoy haciendo, ¿no? O sea, sí son pedacitos, cositas. Ese nada más rico que ir uno en un día después de que pasara la lluvia y va pasando alguien y tú pegas el golpe en el charco y salpicadura venteada, ¿no? O sea, sí, eso es delicioso. Entonces yo estoy haciendo eso que están por allá, están las salpicaduras, la canción de la hermosa vencida. Por acá estoy viendo que dice, no alcanzo a leer ya. Bueno, y así, o sea, frente a tu Parque Romero. Ese lo tengo yo. Hablemos de cada uno, o sea, ¿qué te inspiró y cómo resultó? A ver, Ciudad Literaria. Ciudad Literaria, hay una revista que llamamos Ciudad Literaria. Sacamos 3 números y por pedir poca plata para hacerlo, no nos patrocinaron. Hasta ahí llegó. Hasta ahí. Esperemos pues que de todas maneras… Ese era un ejercicio colectivo de varios. Es un ejercicio colectivo porque es que además eso es chistosísimo.
uno no debe creer que si hay mucho mendigo se acaba la limosna. Uno debe decir, oiga, no, chévere que haya bastante gente que haga lo mismo que uno para poder divertirse, porque si no, ¿cómo hacemos? Entonces, Ciudad Literaria, 3 números. Breviario del Despojo. Ah, Breviario del Despojo. Breviario del Despojo. Ese es un libro muy particular porque ese libro se escribió como en 12 años. 12. 12. No todos los días, por supuesto, ¿no? O sea, no, tampoco. 12 años y entre eso hice varios libros y era como lo que quedaba, lo que se iba como quedando, como que no. A ver, yo creo que aquí la gente es muy juiciosa. Que la gente se pone y dice, voy a escribir esto y dele y dele. No, yo escribo y yo voy acomodando. Incluso a veces pienso que como los pintores, o sea, sí, que hay que decir, ¿por qué no meter un cuadro dentro de otro cuadro? O sea, ¿por qué? Es decir, o sea, yo siempre he pensado que la literatura es libertad en la medida y que esto exista, la libertad. La mejor libertad que hay es la de Quino. La de Quino en Mafalda, esa es una buena libertad. Pero sí, ese breviario del despojo son frases muy cortiquiticas, la gente a veces dice que son epigramas, cosas de esas. No, yo simplemente eso dieron. Aquí cuando a uno le ponen en los concursos, hablando de los concursos, que los concursos los diseñan los que no escriben, y si uno les dice algo del concurso, ay, lo van a uno decapitando. No, ese cuento de que la novela tiene que tener una extensión mínima de 200 páginas. Letra Arial 12, doble espacio, no sé qué más cosas. La mejor definición de novela y de tamaño de novela me la contaron alguna vez y es que un tipo llegó y dijo, la novela, una clase de esas magistrales en Harvard, ¿no? Y entonces la clase de novela es la siguiente. La mejor novela debe contener religión, abolengo, clase social. ¿Qué más debe tener? Es decir, debe tener duda, misterio, debe tener sexo. Y ya, o sea, sí, con esas cosas, con eso ya tienes para armar una novela. Y todo el mundo llegó a los 6 meses después de la clase magistral con un párrago así de grande y hubo un colombiano que llegó precisamente con un parrafito. Dios mío, exclamó la baronesa, estoy embarazada y no sé de quién. Tenía todos los ingredientes. Entonces, pues eso de ser como que tan, sí, es que la novela tiene que ser aquí así, aquí así. No, yo me quedo con Beckett, yo me quedo con todos esos experimentalistas, Bodiano, todos esos experimentalistas, Cortázar, García. Márquez, sí. Porque hay muchos Garcías. Sí. Bueno, algunos lo llaman García Márquez y no saben que se llama Gabriel, ¿no? O sea, así, pero así pasa la vida. Bogotá directo Caracas. Bogotá directo Caracas. Bogotá directo Caracas nace de la manera más simpática. Una vez una persona muy querida. Eso era lo que gritaban los ayudantes de los buses, ¿no? Bogotá directo Caracas. Directo Caracas era la placa emblemática de todas las buses y busetas, ¿no? Y después fue la mortal de la Caracas, la troncal de la Caracas y después la avenida Coquibacoa y después ya eso desapareció. Entonces Bogotá directo Caracas nace porque alguien me pide que le ayude a hacer un texto. Y sí, le ayudé a hacer el texto que está dentro de Directo Caracas y bueno, lo llevó allá a su profesor y dijo, esto es etnografía. Etnografía. Y yo dije, bueno, pues yo hago etnografía todos los días, entonces me dediqué a pasear Bogotá para arriba, para abajo, para los lados. Y ahí fue haciendo su cuerpo, porque los libros tienen su tamaño, tienen su tiempo, tienen su historia, además de la que cuentan. Pues es decir, sí, o sea, porque es que esa es la otra, ¿no? O sea, es que estoy escribiendo un libro que va a partir la literatura en dos. ¿Qué hubo? No, es que todavía no he terminado, llevan 10 años haciendo el libro. No,
10 años, pero bueno, que se vea alguna vez, ¿no? A lo último, nunca hubo libro. Pero entonces, no, directo Caracas sí estuvo dando vueltas, 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 y bueno, era pasearse por la Caracas con 22, era pasearse por la Caracas con 72, era pasearse, volver a la Nacional. Bueno, y así fue haciéndose Bogotá directo Caracas, que era, fue chistoso porque dejaron de venderlo en el MAM, en el Museo de Arte Moderno. Y yo me acuerdo que en una de esas frases de Bogotá directo Caracas, yo hablaba de la directora del Mambo. Y doña Gloria se emberracó. Te metiste con la jefe. Sí, doña Gloria se emberracó y me sacaron. O sea, no, un día me dijeron no. Fue chistoso porque además, bueno, listo, ya que tengo que ir por los libros, y me dice el director de la librería, me dice, bueno, pase por el cheque que le liquidan tantos. Y yo dije, no, pues yo traje tantos. O sea, pues que los robaron. Bueno, y eso fue Bogotá directo Caracas. Un libro bonito de hacer. ¿Días de guardar, Marián? ¿Eso Días de guardar, Marián. es poesía? No. No. A ver, esa es otra cosa. Uno, ¿qué carajos vas a ver si escribe poesía? A mí me encanta cuando la gente dice, yo soy poeta. ¿No? ¿Ah? Bueno, ¿quién se lo dijo? No sé. Pero no, yo soy un tipo que pergeña palabras y ya. Yo soy escritor, sin más vueltas. He cometido de todo en la literatura y me he divertido mucho. Me he divertido mucho, a fe que sí, me he divertido. ¿Qué otro libro? No me acuerdo. A ver, decía, la canción de la hermosa vencida, salpicaduras, otras cositas por ahí. Y hay uno que me llama la atención. Vale, ¿qué me importa? Vale que me importa. Ese es un libro muy rico. O sea, yo me divertí también muchísimo escribiéndolo porque empezaba con mi nacimiento, que no era el mío, sino era el de muchos, y terminaba con mi muerte, como casi siempre terminan todos mis libros, que terminan con algo que se muere, pero parece que no, entonces queda como, queda siempre como ambiguo, ¿no? O sea, sí, al fin y al cabo, parece que como que, eso lo dijo Jerzy Kosinski, el de al otro lado del jardín, dijo, se tomó como 50 pepas y dijo, creo que voy a descansar un poco más de lo que viví, ¿no? Entonces uno no sabe nunca si eso valió la pena o no, pero lo hace. Nadie se lo pidió, pero lo hace. Y frente a tu parque, Romero. Frente a tu parque, Romero. Esa canción de José Alfredo, José A. Morales. Dejémoslo, José A. Sí. Esa canción. Oiga, todos decimos José A. Morales. ¿El A qué es? Alejandro, ¿no? José Alejandro Morales. Sí. A veces se vuelve José Alfredo. Se me ha olvidado. O sea, pero bueno. Era chistosísimo porque pueda dormirme por siempre frente a tu parque, Romero. Entonces Esa era una pregunta para ver si nos estaban poniendo cuidado. Oiga, buen truco. Ahora que me acuerdo. Entonces, sí, frente a tu parque, Romero. Frente a tu parque, Romero tiene una historia chistosísima y algo de lo que más me inspiró para hacer Frente a tu parque, Romero, era la cantidad de palomitas estas grises que se llaman tortolitas, monjitas, bueno, tiene un montón de nombres. Y ese contraste, uno vivía en el Álvarez, el contraste de todo ese montón de palomitas y a veces los helicópteros barrigones, esos grandes, llegando a la Quinta. A la quinta, abrigada. Bueno, no siempre abrigada. Sí, entonces eso... Bueno, Siguen habiendo tortulitas. Siguen Sí, habiendo muchas. Sí, muchas. Hace poco estuve sentado, me senté ahí en el Parque de Las Palmas, pero muchísimas y bellísimas. O sea, ya como jaspeaditas, rojitas. Bueno, aquí por Y fortuna bonitas. no le ha dado lo que le dio a un monseñor para allá en Bogotá, que le dio por poner púas para que las palomas no se cagaran en
en las torres, en la iglesia. Era detestable, o sea, ver uno ensartadas esas palomas. Pero no, aquí pues todavía, bueno, a veces hay negocios chatarras y negocios de todas esas cosas, pero no les ha dado todavía por sacrificar a las palomas. Pero ya llegará. ¿Gabo, Borges o Cortázar? Cortázar. Cortázar. Hiciste un estudio sobre Cortázar, ¿no? Sí, hay un... ¿Cómo es que se llama? Esa es una anécdota de los dos. Yo me acuerdo que una vez llegué al instituto cuando estabas allá y dije, oye, yo quiero hacer unas instantáneas de la literatura latinoamericana. Eso es de esa época. Sí, entonces me dijiste, bueno, pues sí, ¿cuánto vale? Es decir, cuando no había que presentar el proyecto, el subproyecto y el anteproyecto. Es decir, cuando uno termina de escribirlo, ya está cansado, ya no hace el libro, ¿no? O sea, entonces fue chistoso porque lo que me pagaste se convirtió en la edición. Y eso lo cuento ahí en el prólogo, si es que se llama así. Bueno. Está diciendo que le pagué poquito. Ajá. No creas. Es decir, se pudo hacer la edición, que además siempre me gustó, una edición en papel periódico. Eras muy activo, muchísimo, me acuerdo. Que eras muy activo, muchísimo. Bueno, ahí uno ha tratado todavía de sostenerse activo, aunque a veces no quieran. Aunque como dice la última gira de Sabina, ¿no? Contra todo lo esperado, uno ha podido sobrevivir y no ha tenido que, como mucha gente que dice, no, pues es que los hijos y todo el cuento. Entonces yo dejé de escribir. Entonces uno se acuerda de Lin Yutang cuando decía, ese tipo que llega y te dice que dejó de fumar hace 3 semanas, ese tipo no ha dejado de fumar. O sea, sí, es decir, todavía se acuerda cuando dejó de fumar. O sea, mientras usted se acuerde cuando dejó de fumar, no ha dejado de fumar. Entonces eso es lo mismo. Usted no le puede echar la culpa ni a los hijos, ni a la familia, ni a nada. O usted es escritor o no lo es, y listo. Ya, y además no debe darle vergüenza. Sí, tenía un amigo que decía, si tienen derecho a vivir los contrabandistas, ¿por qué no uno que comete estas fechorías de escribir? Entonces, bueno, sí, yo creo que ha sido interesante hacer toda esa clase de vueltas y revueltas, idas y venidas, como diría el señor de la vorágine. ¿Siguen teniendo sentido las bibliotecas en la gente? ¿O crees que la gente se desconectó de ellas? Lo que pasa es que los desconectaron. ¿Los desconectaron? Hay algo chistoso, una anécdota local, así como para empezar. Hay algo, es chistosísimo aquí cuando una cosa no sirve, no funciona, en lugar de mirar a ver cómo funciona, cómo hacemos para que funcione, mejor cerrémosla. Ahorita es que van a volver a abrir la hemeroteca. ¿Departamental? La hemeroteca que quedaba en el Instituto Municipal de Cultura. Y ahora, es decir, o sea, la encerraron, después vino la transformación de la biblioteca, que ya no es biblioteca. Bueno, y dice, no, es que la gente va a poder volver a leer los periódicos en la sala, ¿no? Eso es hemeroteca, esa vaina es simplemente una sala de lectura más. Lo que pasa es que nosotros hemos contado con mala suerte. El bibliobús, ¿te acuerdas del viejo bibliobús, el nuevo bibliobús? Ahora es transporte para talleristas y cosas de eso. Llevar y traer gente. Entonces, es decir, el cuento es, hombre, entonces si no se vende, cerrémoslo. Si no podemos tenerlo, cerrémoslo. No, miremos a ver por qué no está funcionando. Pero claro, cuando tú nombras en estas cosas gente que no lee, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? O sea, si nombras en estas cosas que porque hicieron ¿cómo era? Una gestión cultural, gestión pública. Esa da para todo. Eso da para todo, esa vaina, eso ahí usted puede volver. Si uno quiere tener trabajo en la vida, gestión pública. Eso. Desde presidencia hasta presidente de Junta de Acción Comunal. Claro. Es que hice un diploma,
yo estudié en la San Marino e hice una especialización en gestión pública. Y uno dice, ¿y este personaje? No, gestión pública. ¿Uno qué va a saber qué es eso, su merced? Si usted estudia gestión pública, usted puede dirigir desde un instituto de cultura hasta, ¿cómo fue el trabajo que le dieron a Borges alguna vez? Que no era bibliotecario, sino no sé qué de gallinas, una vaina de esas y conejos. Es eso, se sirve para todo y no sirve para un carajo. Porque alguna vez yo decía, el problema está en que no tienen pasión, no tienen ninguna, no hay mística por el asunto, o sea, sí, tanto que mire los términos, o sea, sí, a mí me encarreta que esta gente no conoce ni, no sabe si existe el diccionario. Ejecutar el presupuesto, ejecutarlo, o sea, sí, darlo de baja, sí, o sea, ejecutar el presupuesto. Entonces, hasta que no quede nada. Hasta que no quede nada, y si quedamos debiendo, al fin y al cabo nosotros no lo pagamos. Ya. ¿Sí? Entonces es eso, o sea, no es que las bibliotecas no funcionen, lo que pasa es que no funcionan los funcionarios que deben hacerla funcionar, es ese punto. Ahora, nosotros tuvimos una biblioteca que se fue quedando pequeña, y cada vez hay más y más y más cosas. No voy a decir que menos biblioteca. Menos biblioteca. Okay. Y alguna vez yo oí a alguien que decía, y es respetable, una persona muy docta, bibliógrafo, puede ser, ¿no? Pero decía algo así como que no, pues la colección Salamea, las colecciones esas deben fotocopiarlas y regalárselas a una institución que le interese. Y estoy hablando de alguien conocido. Entonces es eso. No es que las bibliotecas, no es que los muchachos no leen, pero ¿por qué no leen? Porque pues, usted ¿qué va a hacer si su maestro le dice que no lea? Consulte. No lea, consulte. Estoy haciendo una investigación. 3 páginas de internet. Ahora, el internet no es malo. Lo malo es para qué lo usamos. Es la misma vaina que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a propósito, no es nada nuevo. Hay gente que hace cursos de inteligencia. Uno no sabe, pues. Promoción de lectura. ¿Se puede promover la lectura en un tiempo como el actual, donde la gente está conectada, digamos, al aparato todo el tiempo? A esos aparatos donde se lee, pero bueno, no se profundiza en la lectura o no importa lo que se lee. O sea, formar un lector a través de estas técnicas de los animadores y de los promotores de lectura. No, es claro, animador, que son especialidades que han surgido, ¿no? Sí, eso son un montón. Hay algo que es bien interesante, y es bien interesante. ¿Para qué? Es decir, o sea, no, yo soy promotor de lectura. Ah, sí, ¿qué le aconsejas a la gente? No, pues que lea. ¿No? Ya. Promotor, ¿no? Entonces, promotor. Pues el motor del carro era lo único que tiene. Pero hay una vaina que es sencilla. Sí, yo creo que se puede hacer que la gente lea si le das la facilidad, quizás, si le das la herramienta. Pero cuando aquí ser promotor de lectura es alguien que dice, y entonces el pajarito dijo que tal cosa. Pero tienes que cambiar la voz, porque si no, entonces no eres un buen promotor de lectura. Un promotor de lectura, si es que existe, debe saber qué es un libro, debe saber qué es una editorial, cuál es el proceso para que el libro llegue a tus manos, y no poner a la gente allá a lo que digan las editoriales. Incluso yo conocí una señora, y no era por señora, que una vez me dijo, es que estamos investigando porque se celebra este año el centenario de Rivera y hay que hacer algo de homenaje. Y yo miré a ver qué estaba leyendo y tenía el libro al revés.
Y eso es cierto y se lo puedo, es decir, o sea, lo que pasa es que a mí no me gusta el chisme, pero puedo probarle quién es. Entonces, hay algo interesantísimo. Aquí, promotor de lectura es un cargo más, como mecánico, como cualquier otra cosa, que son trabajos ricos. Pero no, ay, hay una anécdota linda. Una vez nombraron a alguien directora de una biblioteca, que era la biblioteca departamental, que bueno. Y entonces la señora, pues acaba de pasar el gobernador, como esa era la biblioteca departamental. Entonces la muchacha le consultó a la mamá. Me han ofrecido 2 cargos, directora de la biblioteca departamental o jefe de compras de la licorera. Y la mamá le dijo, mija, para que no se meta en problemas, escójalo de la biblioteca. Claro. Ahí no va a hacer usted ningún problema. Ahí no se emborracha. Sí. Y además, no, además es que si va a manejar plata. Entonces es eso. Yo pienso que el cuento es que ser director de biblioteca requiere de algún trabajillo, ¿no? Un pequeño esfuerzo. Pero cuando a uno le dice a alguien que está en un buen cargo, le dice uno, uy, está leyendo ni un paso atrás. Sí, en el tiempo que me queda, es que ya no me queda tiempo para leer. Entonces, ¿cómo carajos va usted a promocionar la lectura? Si la lectura es colgar un pendón del anémico Bucaramanga, desde el último piso hasta el primero, ¿eso es promoción cultural? Apague y vámonos. Lo menos estás aprendiendo las 2 primeras letras del abecedario. Ah, ve. Ah, ve. ¿Para qué sirven las ferias del libro? ¿Ah? ¿Para qué sirven las ferias del libro? Bueno, primero la Feria de las Vanidades. Eso es chistosísimo. Yo recuerdo que aquí a la gente tenemos que participar en la feria. La feria del libro. Me compraron 3 libritos. La feria. No, yo creo que preocupémonos más bien por escribir. Las ferias del libro sirven para que las directivas se tomen la foto con el Premio Nobel de Literatura, a ese sudafricano, una cosa así, porque ni siquiera saben quién es. Las ferias del libro sirven para ¿Socializar? Sí, o sea, es lo mismo. Yo no sé por qué carajos gastan tanta plata en las ferias del libro cuando deberían gastar plata en regalar libros, en poner… En Ecuador hicieron una cuestión interesante como promoción de lectura. Con el recibo de la luz llegaba un librito. Y después, como al tercer o cuarto recibo, le regalaban 2 tablas y 2 ladrillos. Era la época cuando uno estaba estudiando, era así se hacía la biblioteca. No, aquí, no, es que vamos a hacer una edición de 20 ejemplares. 20 ejemplares, eso es una vaina astronómica. Una antología con 90 autores, o sea, no alcanza ni para uno por autor. Y cada impresión del libro cuesta 200.000 pesos. Eso es promoción de lectura. Yo recuerdo, en una época fue chistoso decir, oiga, en Metrolínea, que había podido ser un buen sistema de acercar a la gente a la lectura, no sirvió. Yo hice un metrolibro allá en Provenza. Sí, pero eso fue un chiste. La gente entraba, poquito, pero entraba. Además hay una cuestión. Metrolibro. ¿Ah? Metrolibro se llama. Metrolibro. Sí, además hay algo. Es que lo de siempre, si no funciona de entrada, mejor lo cerramos. Hay algo que es terrible. ¿Cuántas bibliotecas tiene Bucaramanga? Es una buena pregunta. Realmente biblioteca es una. Sí, la Gabriel Turbay. ¿Y la del norte? ¿Y las universidades? ¿Existe la del norte? La del norte, bueno, es que esa es la otra. Cuando no encontramos la conexión del libro con la vida, la conexión del libro con la existencia, del libro con la movilidad, con toda esa vaina toda esa jerga. No, es que la pusieron en mala parte, como dicen, sí, o sea, la gente allá necesitaba primero un puesto de salud, después otro poco de cosas,
Y la biblioteca, despacito, además yo no sé qué carajos quieren que las cifras suban así. Por ahí vi una cosa que decía, hemos prestado 5.000 libros. 5.000 libros. Hemos hecho hijuemil talleres de literatura, ni en Alemania, pues, es decir, donde el promedio de lectura es alto. Hay algo, y es, desafortunadamente, la desconexión que hay entre el gestor cultural oficial y la lectura, el arte en general, es mínima. Es mínima. Se queda en el AVE. Se queda ahí. O sea, es chistosísimo. ¿Cómo carajos usted le puede decir, no, es que ya no me queda tiempo para leer? Y uno mira así, y uno, tampoco le ha quedado tiempo para escribir, tampoco le ha quedado tiempo para hacer un cuadro. Contratan a la gente de Bogotá para que haga las convocatorias. Bueno, y todo así por el estilo. Ejecutar presupuesto. Ese es el punto, ejecutar. En todos los campos, ¿no? Ese es el problema a eso se ha reducido la política, ¿no? Pero el objeto de la política no se ejerce en ninguno de los campos. Y en la cultura todavía el panorama es mucho más deprimente, ¿no? Las convocatorias que se producen no producen nada, mejor dicho. Producen un momento, ¿cierto? Una entrega de un resultado que finalmente termina siendo inservible para la sociedad. A ver, hay algo bien interesante. Alguien político colombiano al que llamaban Kilómetro, fue presidente de la República, dijo, son las 8 y a las 8:30 tienen que estar todos en casa. Dijo, Frente Social, Objetivo del Hombre. ¿No? Entonces, cultura, objetivo del hombre, la mujer y los demás. Porque además ahora hay que nombrar 150 posibilidades. Hay algo interesante y es, se gana uno una beca, hace uno lo que tiene que hacer y hasta ahí llegó. O sea, no hay circulación, no hay conversación entre el autor y el lector. Pues cuando no es el cuento de que toca que pagarle al señor 10 millones de pesos para que venga y nos diga cómo se hace. ¿No? Yo creo que si hay un eslogan muy bonito de la época de los 60s que decía, en cada barrio una escuela. Sí, o sea, mientras las escuelas no tienen biblioteca. El libro ha sido reemplazado vulgarmente por el no libro. O sea, sí es que es el cuento, los libros son muy caros. Sí, pero el celular vale 4 millones de pesos, eso no hay ningún problema, pues me sirve para todas esas cosas. No, yo sí pienso que hay que replantear eso que llaman gestión cultural, que hay que replantear un montón de cosas, eso que llaman lectura. Pues es que la lectura no es simplemente es una cosa allá para personajes que estábamos allá sentados, quién sabe dónde. No. Hay que mirar a ver cómo articulamos el libro con otras cosas. Pero no, eso mejor no, eso mejor invitámosle no sé cuántos millones a qué sé yo, a este tipo que se llama Uribe, una cosa, no el otro. Ese que vino para el cumpleaños de Bucaramanga. Una cosa, es decir, sí, o sea, aquí es chistoso. Aquí le pagan a un artista, a un músico, a un cantante de esos populares de televisión y toda la cuestión, 700 millones por un concierto de media hora. Y vaya usted a que le compren 5 libros en la biblioteca Gabriel Turbay, porque tiene nombre. No, toda esa plata. ¿No? Pero, ¿qué hacemos? Claro, el señor cantante pues tiene los medios de comunicación. Sí, no, mejor hagámosle a la guacherna. Sí, hagámosle a la guacherna que esa sí funciona. Hagámosle pero gastar plata en libros, ¿para qué?
Ese es el concepto general del asunto. Entonces, no, yo sí creo, es decir, o sea, hay un ministro de Cultura, creo que el maestro Casitas, que dijo, no, el libro no va a desaparecer frente a la computadora. La prueba está que los catálogos de las impresoras y los catálogos de los computadores vienen en un librito. Y eso es decir, o sea, por favor. Por lo menos ese no desaparece. Ese no desaparece. Sí. Hay algo que es bien interesante. O sea, yo no sé qué le piden a la gente para hacer gestión cultural. La gestión cultural se ha convertido en unas convocatorias que no sirven para un carajo, porque a la hora de la verdad es llena de planillas, mijo. ¿No? Sí, es una ejecución presupuestal que no, Sí. que no va más allá de allí. No hay, es decir, los libros son caros. ¿No? Ya, por ejemplo, yo me acuerdo de Periolibro. Periolibro era una publicación que hacía El Espectador y con buenos autores. Sí, claro. ¿Sí? Las entidades… Las revistas dominicales de los periódicos eran extraordinarias. Y el centro era la literatura, ¿no? Básicamente. Sí, claro. O el arte. Sí, pero vaya usted a hacer una revista y verá que le dicen que no. Pero diga que usted va a traer un cantante popular. Y bueno, ¿cómo vamos? Eso es problemático. Y cuando la gente… Yo pienso que de pronto uno termina con los años tratando de a ver cómo se le hace. Pero el problema está en que se academizó tanto todo que la academia dejó de ser lo que debía ser. Entonces pasa eso, ¿no? O sea, habrá que mirar, habrá que sentarse, habrá que reflexionar, habrá que pensar cómo carajos hacemos que la gente vuelva a leer. E indudablemente creo que no está Fito Páez era el que decía, yo vengo a ofrecer mi corazón, una cosa así. Es que realmente lo que falta es voluntad política por la lectura. ¿Y qué anda ahora? ¿Ah? ¿Y qué anda ahora? El proyecto literario, llevo haciendo una cosa que me parece interesante, una cronología sobre la literatura colombiana, que es largo ese trabajo. Ya hiciste la latinoamericana, ¿no? Sí. Hay algo interesante y es que a la gente le gustan las fechas y esas cosas. Y ahí uno va encontrando caminitos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reescribiendo montones de cosas que a veces se le van quedando a uno por ahí en el camino. Estoy escribiendo las cartas a Valia, que es un trabajo que viene a ser… Son carticas, al estilo pues, de la hora 25, en donde uno más o menos puede ir contando con frases cortas lo que va pasando. Y pues hasta que esto aguante, seguiremos escribiendo. Bueno, dejemos al público que interactúe con el personaje, que lo interpele, que le pregunte. Preparados. Que lo consienta, que lo cuestione. Tienen la palabra, amigos y amigas. Carlos Arnulfo. Un abrazo, Carlos Arnulfo, por favor. Vale. Ahorita en la salida nos vemos. Tal cual. Tal cual. Cuéntame. Carlos Arnulfo, con mi abrazo, con por supuesto la fraternidad que me une a tu obra y a tu vida, quiero preguntar en calidad de autor. Evidentemente, frente a la gestión cultural hay otro escenario, pero quisiera reflexionar sobre cómo la generación a la que pertenece Carlos Arnulfo ha madurado como generación escrita y cómo es percibida frente a Santander. Siento que distintas generaciones literarias, las generaciones de, digamos, primigenias que emergen con el Estado Soberano de Santander y sobre todo la gran generación entre la década del 20 y el 60 en el departamento han sido ya medianamente exploradas y valoradas de una determinada manera, cosa que no ha ocurrido con la generación de Carlos Arnulfo, que no ha ocurrido con los Augusto Pinilla, con Carlos Arnulfo, que
está lejos de ocurrir con otras personas que están vinculadas también allí, y sobre todo porque son autores que no contaron con ediciones ampliamente distribuidas y que en muchos casos necesitan reediciones que lastimosamente por el presente no se reeditarán o no se darán como libros. Quisiera que Carlos Arnulfo, como generación que vivió más que escribió, es decir, vivieron mucho. Creo que lo que ustedes vivieron no lo viviremos nosotros como generación posterior y muchos no lo volverán a vivir. Y como personas que escribieron en ese entorno múltiple, lleno de música, teatro, significados, ciudad, localidad, músicas de afuera, músicas de acá, nos cuentes un poco cómo Carlos Arnulfo se ve a sí mismo en torno a su generación y qué nos pasa también a los santanderianos que cuando vemos a una generación madura no la atesoramos como se debería, bien sea en la cotidianidad o bien sea mediante una toma de partido frente a la obra. De generaciones hablemos un poco. Bucaramanga tenía una vida cultural bien interesante en los años 20 y 30. Pues, y luego, más tarde, tenemos, por ejemplo, un señor que fue premio Planeta, que es Zárate Moreno, con La Cárcel, que lo ganó póstumo. No hay voluntad de escribir. Es decir, si tú no estás fichado con una buena editorial, y ese es un problema de acá. Nosotros no tenemos editoriales. Y no tenemos editoriales porque a nadie le interesa nada más. A ver, tú pones a la venta un libro y cuesta lo mismo, es decir, a mí me ha pasado. Una vez me dijo alguien, oiga, participe en la versión que hay aquí del Festival de Poetas de Medellín. Yo, bueno, y listo, ¿y cuánto pagan? No, pues, bueno, es la misma cuestión, o sea, no es cuánto pagan, es qué interés tienen los directivos culturales en. Mire, Vanguardia desapareció su magazine, dominical, que en ese dominical publicamos muchísimos de mi generación. Aquí hay cantidades de cuentistas que se han perdido. ¿Por qué? Porque no tienen eco. Una vez me dijo una señora que dirige una feria de libro acá, no voy a decir de qué universidad es, me dijo, lo que pasa es que los artistas, los escritores santanderianos no tienen proyección, pero ¿cómo van a poder tenerla? ¿Sí? Si no tenemos espacios editoriales. No tenemos, es decir, aquí la gente se pelea por ir a la Feria del Libro a Bogotá. ¿Hacer qué? ¿No? Pasar el sombrero para que… No, lo que pasa es que no hay mucho interés editorial, por un lado. Ha habido un pequeño trabajo de la editorial de la Universidad Industrial de Santander. Hubo un pequeño trabajo de la Universidad Autónoma cuando no era tan altamente bueno el negocio. Y así, o sea, creo que nosotros tuvimos manera de expresarnos en determinado momento, pero después eso se perdió. Se relajó tanto la cosa que no se conocen, es decir, o sea, se conoce Enrique Serrano, se conoce, qué sé yo, Ferreira, se conocen un poco, son autores que se han hecho en Bogotá. O sea, parece que el lema ese de que Colombia se acaba en el tercer puente es cierto. Hay una cosa, no hay voluntad política de reconocimiento. Bueno, voy a contarle. Ahorita hay un concurso para reconocer a los autores santanderianos. Vida y obra. 8 millones de pesos de premio. ¿Por la vida o por la obra? Parece que por las dos cosas, no, por la muerte, no alcanza ni siquiera para pagar la cuota inicial del ataúd. Entonces, hay algo y es bien interesante, y es que nosotros no tenemos la facultad. Mire, usted va a Medellín y usted en las bibliotecas encuentra las fotos de los autores antioqueños. Dígame aquí, la única biblioteca que tiene las fotos de un autor es la de Metrolibro que tenía a García Márquez.
pero no hay. Además, ¿usted para qué escribe sobre autores santandereanos si nadie lo va a publicar? Sí, es decir, o usted llega y le dice a la gente que está organizando la Semana de las Letras, una cosa de esas. Oiga, es que yo quisiera escribir sobre leer, no hay plata. Entonces, si no hay interés en la obra desde arriba, menos va a haber desde abajo. Sí, o sea, la gente aquí conoce más fácilmente la obra de autores norte-santanderianos que la obra de aquí mismo. Las becas han habido, a ver, son más o menos unas 400 becas, si no estoy mal, en literatura, en todo lo que va desde la creación de las becas departamentales, de las becas, ¿cómo se llamaba? Nacional, Bicentenario. De todas esas becas, que se supone, yo me gané alguna, que se supone uno publica el libro, ¿cuál ha tenido renombre a nivel nacional? ¿Por qué? Porque además, sí, le damos la beca, pero usted verá a ver qué hace con esa vaina. Entonces la gente incluso hace los 100 ejemplares que le toca dentro del contrato que se gana y se acabó. Entonces no hay una proyección, o sea, sí, no hay un reconocimiento y no lo hay. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política para hacer reconocimientos. Sí, yo sí pienso que hay que rescatar, a ver, si difícilmente, voy a contarle una anécdota. Hay un colegio aquí, para eso, que quedan en la Ciudadela del Estudiante, una cosa así. Y había una biblioteca que se llamaba Zárate Moreno. Y había una fotito de Zárate Moreno por ahí escondida. Y entonces yo le pregunté a la señora de la que manejaba la biblioteca que por qué se llamaba Zárate Moreno. Me dijo, es que no sé, yo la directora de la biblioteca. Le digo yo, ¿y ese cuadro que está ahí? A ver si de pronto me decía, sí, ese es Zárate Moreno. Me dijo, esa es una foto de un político de acá. No, nosotros no estudiamos para nada la literatura que se produce acá. A mí a veces hasta me divierte. Es chistoso. Yo he llegado a pensar que hemos tenido muy mala suerte, que no tenemos áulicos. No hay manera de hacer entrar en razón que el esfuerzo que implica hacer un libro debería tener una respuesta. Sí, o sea, habría que mirar que alguien haga un proyecto, que no sé qué, pues, del proyecto, proyecto, no sé qué, no. Yo sí pienso que lo que pasa es que los medios de comunicación, ¿cada cuánto entrevistan a un autor santandereano en los medios de comunicación nuestros? No hay. No tenemos. ¿Cuántas revistas hay en Bucaramanga? Va a decir, tenemos eco. No hay eco. ¿Y por qué? La verdad, por pura y física desidia. Porque tenemos, es decir, si hay algo terrible, es que español y literatura, que era la materia, ahora se llama, no sé cómo se llama ahora, creo que se llama lenguaje o idioma o alguna vaina de esas. Entonces, ¿dónde están las exposiciones de libros? ¿Dónde están? Exposiciones de libros, que eso debería ser una función de la biblioteca nuestra. No lo hay. Pues, a ver, pasándola bien, a la larga, he tenido gente que me quiera y eso es más que suficiente. Eso sonó a tango. Sí, no es un bunde. Don Erickson, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Aquí todos somos conocidos y no pasamos lista. Es curioso, pero siempre nos encontramos los mismos. El único sitio donde no nos hemos encontrado es en una funeraria. Pero espere y verá. No, eso sí, yo creo que tengo orden de captura ya en 3 cementerios. Bien, mi amigo Carlos Arnulfo, soy testigo y cómplice de muchas andanzas tuyas, de travesuras y de pecadillos. Y por supuesto, pues, de
de la parte creativa, te conocí pintando, te conocí escribiendo, fotografiando, tengo algunos recuerdos tuyos en ese ámbito. Pero quiero reforzar un poquitico de lo que tú dices acerca de la voluntad que tienen todos los seres en cuanto a la cultura. Alguna vez en unas mesas de trabajo hablaba yo con los personajes que estaban coordinando el evento y les dije yo, mire, lo que pasa es que definitivamente la deseducación ha evolucionado tanto que ya simplemente se interesan es por cumplir con unas notas y sacar profesionales mediocres con una capacidad inmensa de producir dinero. Decía yo que, y eso lo afirmo, que detrás de cada estudiante hay un gran artista, si no la muestra está sentada al lado tuyo, Pacho Centeno. Y por supuesto tú. Decía yo que ¿por qué habían quitado las cátedras culturales en la educación primaria, en la educación secundaria? Por ejemplo, anteriormente mínimamente se acercaban a una formación musical, mínimamente, casi que micro, e igualmente en las expresiones plásticas. Hoy por hoy, los que escriben, a veces yo garabateo, yo riego un poco de letras y vocales ahí sobre una página y sale algo, y los que escriben concienzuda y conscientemente tienen un reto inmensísimo, porque es que vivir del arte no se vive. Entonces nos toca que ejercer profesionalmente, ¿cierto, Pacho? Ejercer profesionalmente y tener como pasión el trabajo cultural. Eso nos pasa. A tu modo de entender y en medio de lo orates que somos, ¿cuál sería para ti esa solución de explorar desde infancia los posibles artistas? Educación. Mientras esté separada la educación de la cultura, estamos bastante jodidos. Pero no solamente es la cuestión de educar en la cultura, que es la otra manera, ¿no? O sea, sí, eduquemos a ver para que para que Bucaramanga sea otra vez bonita. ¿No? O sea, entonces, hay algo y es interesante. Mientras los profesores de idioma estén más interesados en hablar otro idioma, la cosa está un poco grave. Yo sí creo que todavía todo no está perdido, está a punto de perderse. Eso llevamos diciendo hace 50 años. Eso lo dijo Mercedes Sosa. Eso. ¿Quién dijo que todo ya no está está perdido? Ya no está. Eso es de Fito Páez, además. Bueno, hay algo. Yo sí creo que cuando a mí me dicen es que no hay promotores de lectura, yo digo, ala, pero si los viejos no leen, entonces, ¿qué hacemos como para promocionar la lectura? Tú vas a las casas y las bibliotecas están cerradas, con chapa y todas esas vainas. Un buen sistema es dejar los libros dejarse al alcance de los niños, no como las drogas, que manténgase fuera del alcance de los niños porque si no se vuelven drogadictos. No, yo creo que cada uno puede poner su pedacito, no granito de arena porque se nos vuelve un desierto, pero sí hay que ponerle cariñito al asunto, decir, bueno, sí, contra todo pronóstico, la gente puede seguir leyendo y escribiendo. Contra todo pronóstico, la gente puede seguir pintando. Pero mientras estemos preocupados porque el éxito sea económico únicamente, no, estamos jodidos. Pero yo pienso que sí, o sea, a ver, cuando ustedes hagan un regalo para el que cumple años, regálenle un libro. Sí, en Barcelona hay una cosa bien bonita, flores y rosas y libros. Ese es un eslogan que se cumple. Ahora, yo no sé por qué, por ejemplo, la biblioteca nuestra no tiene una librería. Debería tenerla, ¿no? O sea, tanto tiempo que ha pasado ahí, es que hay un café libro donde no hay ni café ni libro. Yo sí pienso que hay que decir, oiga, a ver, sentémonos y regalemos libros, hablemos de libros, pero si no hablamos de libros, si no hablamos de ceder los libros,
nos estamos perdidos. Pero yo creo que sí se puede todavía. O sea, sí, ¿quién está en capacidad de decir que ya esto se acabó, que cerremos y vamos? Bueno, entonces hagámosle a que seamos nosotros mismos unos distribuidores de lo que sabemos hacer, vida y cultura. Yo creo que si esa tarea nos la ponemos cada uno, pues esto va a mejorar. Tal vez no mucho, pero bueno, mejor es que no nos llegue 451 grados Fahrenheit. Y para que no nos llegue, sí, tenemos que decir, bueno, hay hombres libres, ¿no? O sea, sí, en la película hay una solución que es esa, el tipo que como está prohibido todo, se aprende el libro. Y qué rico ser uno el Quijote, o qué rico ser un libro de Kundera o cosas de esas, o sea, ¿cierto? Es decir, yo sí creo que se puede. Yo creo que se puede rescatar. Que eso está en que cada uno ponga su pedacito. ¿Qué dice Joaquín? Que pidió la palabra. Buenas noches a todos y gracias por haber venido. Arnolfo, tú hace un rato nos dijiste que cuando eras adolescente, adulto y más tarde adúltero. Perdón, no, eso no lo dijiste. Bueno, No, eso no lo dijiste. Tú nos decías que leías a Bertolt Brecht, a Samuel Beckett, en Esperando a Godot, a Cortázar con Rayuela, a Juan Rulfo con sus 2 librotes. Yo quiero saber, cuando tú tenías 10 años, 11 años, ¿qué leías? ¿Pasaste por El Principito, o pasaste por Lewis Carroll, o por Pombo, por ejemplo? ¿Sí? Bueno. ¿Qué me puedes decir? Bueno, hay algo, y es que papá era un comprador del tiempo. O sea, en la familia había esa cuestión de que la gente compraba los periódicos los domingos, por lo menos. No lo compraba todos los días. Entonces yo tenía la suerte de mirar Los Monos de Tarzán, Lee Falk haciendo El Fantasma, Ben Bolt, Dick Tracy, todas esas comiquitas que son… Sí, bueno, todo esto. Y además venía el magazine dominical, las lecturas dominicales del Tiempo, eran las que más leía. Y ahí encontraba pues recomendaciones de libros. Papá tuvo una cosa chistosísima, no sé, nunca le pude preguntar dónde se lo hubo. Me regaló cuando yo aprendí a leer, por fortuna mis padres sabían leer, entonces me contaban cómo era la cosa. Y me regaló, estando chino, dizque las rimas de Becker. No, esa vaina es traumatizante, o sea, así como le vas a regalar a un niño, volverán las oscuras golondrinas, volverán. Entonces, no, yo pienso que leía de todo. Me encantaba, desde los deportes, los periódicos para mí eran… Sí. Después tuve la suerte de encontrarme con un chiquitín, ya estaba yo un poco viejo, y el tipo me dijo: pa, voy en la H. ¿Qué? Sí, voy en la Biblioteca Salvat, voy en la H. Sí, se había leído esto. Yo creo que yo leí enciclopedias. Hay un lugar común entre los viejos como yo de hablar del tesoro de la juventud, pero más allá del tesoro de la juventud había cantidades de libros. Las selecciones De Reader Digest. Esas eran una berraquera. La risa, remedio infalible. No, yo era un lector sigo siendo un lector. A mí me encanta leer cantidades de cosas. ¿Por qué? Porque resulta que en eso uno va como decantando, ¿no? Esto como que sí, esto como que no. Ahora, hay una cosa que sí tengo clara, y es que lo peor que a uno le pueden decir es: no lea eso. No, este no. No fume eso. Sí, no meta eso. No beba eso. Mejor eso. Entonces… No ande con ese. Sí, no hable con extraños. Sí. No, yo leía de todo. Uno se va como quedando con los que uno encuentra cierta afinidad. Hay gente que no encuentra la afinidad nunca, pero le encantan las matemáticas.
A ver, a mí me parecía bonito que había ediciones de cuanta vaina. Es decir, los periódicos sacaban libros, sacaban revistas, sacaban cosas de esas. Y yo no le tenía miedo a ningún autor. Entonces, es decir, para mí era el que caía en mis manos. A veces tenía la fortuna, pues había programas de televisión que tenían cosas de libros. Eso era normal. Entonces no fui muy selectivo. Entonces, la selección se fue dando con el tiempo. A mí me tocó, dime. Por supuesto, vaqueras respetables, o sea, sí. Sí, Marcial Lafuente Estefanía, es decir, Cojín Tirado, Corín Tellado también era importante. Sí, o sea, yo recuerdo que uno leía Vanidades, la revista, y uno ahí leía de todo. Yo me encontré en Vanidades, por ejemplo, a Truman Capote. En Vanidades encontré a esta señora Cojín Tirado, y en Vanidades también encontré a Carlos Fuentes. O sea, las revistas eran para un lado y para otro, no hay ningún problema. Yo lo que pienso es, a ver, si la gente quiere escuchar, que escuche lo que quiera. O lo rico es cuando uno se encuentra a alguien que le dice, mire, oiga esto, mire, lea esto, wow, qué autor tan bueno este. Sí, o sea, cuando la gente llega y dice, no, yo solamente escucho música clásica. Bueno, no, yo escucho de todo, o sea, sí, porque además chévere para rajar, o sea, sí, chévere para contarle a los amigos que uno se está leyendo esto o aquello. Yo pienso que no, que yo leía de todo, de todo. Y por lo menos a mí me tocó una cosa interesantísima, que creo que a ti también, los nadaístas, que era un movimiento iconoclasta, llamémoslo, ¿cierto? Es decir, o sea, pero que ponía a la gente a hablar. Ahorita no, ahorita el cuento de ahorita el que maneja la pelota es la editorial. Y la editorial es la que le dice a usted qué tiene que leer. A mí me encantan los libros infantiles ahora. No, yo no sé si es que hay una política editorial y es que los niños son bobos. No, uno se le medía, encontraba el libro y se le medía. O sea, sí, pues es decir, leerse a Dostoyevsky. Póngalos a leer Dostoyevsky ahora. Pero es eso, o sea, sí, yo no le tengo miedo a ningún título. Es más, leí muchas cosas que no recomendaría, pero pues tampoco, yo no soy de los que me gasto la vida, hay cantidades de gente que se gasta la vida criticando autores para que yo los vaya a leer. No, léase cuanto encuentre, o sea, mientras más ejercite la lectura, tarde o temprano usted irá encontrando, y si no lo encuentra no importa, lee. Bien. ¿Entre los nadaístas de casualidad no leyó a Bretón? No, yo conozco las anécdotas de la novela, no la he visto, pues, es decir, o sea, me he leído un par de libros de él y me parece rico. De los nadaístas aquí tuvimos bastantes, ¿no? O sea, está Paulus, está Bretón, y se perdió un montón. Ojo, hablando de todas esas cosas, hay algo, y es que Bucaramanga ha sido muy, digamos que, muy poco, ¿cómo se llama eso? De tener compasión con el otro. La compasión no ha funcionado nunca. No para decirle, ay, tan bonito este que escribe. No, sino por lo menos para reconocerle que lo está haciendo. Mire, ¿se acuerdan ustedes del director del magazine dominical del Frente? El Frente tenía un buen magazine dominical, era un muchacho de apellido Trujillo, si no estoy mal. Llorillo. ¿Ah? Llorillo. ¿Ah? Que murió en Cibaté. Sí, bueno. José Omar Trujillo, sí señor. Mire, aquí cuando un poeta se muere, lo que llama en determinado momento Antonín Artaud, suicidado por la sociedad,
hay algo bien interesante, y es que nosotros tuvimos a Paeses, que murió tristemente. Tuvimos a Pablo Sogoibe, que también murió tristemente. ¿Sí? Y cantidades de autores que no lograron ni siquiera un poquitico. Pero Bucaramanga no ha sido muy agradecida con sus escritores. Hasta hace muy poco el único escritor que tenía un monumento en Bucaramanga era ese chico que dirigió el frente durante mucho tiempo, que fue gobernador, que fue embajador en la URSS, que su hijo también fue escritor, que también fue otro de los nadaístas de acá. ¿Cómo es que se llama? El hermano de Carmen de Gómez Mejía. ¿Ah? ¿Ah? No, Armando es el hijo no, este era un señor y había una cabecita de él ahí saliendo por el colegio de la Autónoma, del Colegio Caldas. Alfonso Gómez Gómez, ¿no? ¿Ah? ¿Que fue alcalde? No, fue gobernador, de apellido Gómez Mejía, sí. Sí. En todo caso, esa obra desapareció. Y no le hicieron tanto escándalo como el que, se metieron con la gorda. Sí, terrible, cuesta 50 millones de pesos. Lo que no nos dice es el negocio que hay detrás de la gorda. Eso sí deberían contárnoslo. Bueno, ante todos, muchas gracias, como siempre, excelentes tus veladas, Pablos. Y también yo recordando mi última conversación con nuestro otro gran autor, creo que todo el mundo lo conoce, Gonzalo España. Yo lo considero como mi primer maestro en el campo literario, en el campo editorial aquí en Bucaramanga. Y en total en Colombia, diría yo, porque cualquier lugar donde nos encontráramos, y hemos tenido muchos encuentros esporádicos, él siempre me decía: Anastasia, para promover tus libros, para hacer que te lean, debes hacer esto, mira, te doy esta dirección, diríjate a esa editorial, a esta. Y en nuestro último encuentro, que fue en la Feria del Libro aquí en Bucaramanga el año pasado, me dijo: Anastasia, ya no puedo aconsejarte nada, porque tú y yo, así que todos los escritores digamos de tipo clásico, de tipo condicional, ya somos dinosaurios o mamuts en vía de extinción. Ya los escritores como tales, al menos en el sentido tradicional de esta palabra, estamos a borde de la extinción. Nuestra generación, tu generación, me dijo, parece que es la última. La gente no nos lee. Ya no está aquellos escritores que, recuerdas, íbamos a los colegios, los que firmábamos a los libros, los que hablábamos en las ferias, en las bibliotecas. Ya todo esto está desapareciendo. Ahora una persona incluso cuando quiere consultar algo ya no va a la biblioteca, sino de una vez saca el celular del bolsillo y se pone a rebuscar en las redes. Y quisiera preguntarle, Carlos, que si realmente usted cree que los escritores están en vía de extinción. Hay algunos que están en vía de extinción, es más, todos estamos en vía de extinción por el mero hecho de vivir, pero hay una cosa y es decir, mire, cuando apareció la fotografía, se pensaba que la pintura desaparecía, porque apareció la fotografía. Apareció el cine y se pensaba que el teatro estaba relegado, ya, iba a morir el teatro. No, yo no creo que, pues de todo, de todas las cosas, hay gente que se muere todos los días, hay gente que renace todos los días, hay aves fénix, hay aves que no, bueno. No, yo sí pienso que ese, además hay algo que es interesante. Uno desaparece solamente el día que la última persona que se acuerde de ti por algo que hayas hecho, ese día sí desapareces. Eso está consignado en muchas historias. Pero no, yo no creo. Esas son, a ver, la gente cuando empezaron a aparecer los computadores dijeron, no, ya el libro va a desaparecer. Y ahí estamos. O sea, yo no creo. Eso también es un poco como, es decir, ese es el cuento. Cuando tú ves el patrimonio como una cosa nostálgica, no como un legado que debes respetar, entonces estamos perdiendo. No, yo pienso que
como dice el señor, creo que fue Arciniegas o Carranza, que dijo, salvo mi corazón, todo funciona bien, ¿no? O sea, es eso. Tal vez no tengamos muchísimos lectores, tal vez, pero aparecen cosas, aparecen lectores. Sí, tal vez no tengamos, hay algo y es como, por ejemplo, hay un auge ¿de qué? De editoriales, llamémoslas marginales o alternativas, bueno, toda esa jerga. No, yo no creo, es decir, eso es como decir que va a desaparecer la medicina porque todo el mundo ya se puede automedicar y todo eso. No, yo no, a ver, no es que no sea pesimista, simplemente que he vivido tanto tiempo que me doy cuenta que no. A mí me dijeron que la fotografía iba a desaparecer. Y ahí estamos, o sea, sí, se perdieron los rollos, sí, o sea, ya ahora todo es cámara digital y todo, pero la fotografía sigue ahí. ¿Mm? Es más, están tan interesados en escribir que se están inventando el cuento de que alguien puede escribir la novela por ti. Eso quiere decir que hay interés. No, yo no creo que estemos en vía de extinción. Creo que hay cambios lógicos, pero que no son tan graves. O sea, si la humanidad cuánto necesitó para que apareciera la novela. Entonces, no, yo creo que eso es un pensamiento o pesimista o simplemente que es que a veces hay que decir algo interesante para que nos paren bolas. Yo creo que lo que pensaba es, Gonzalo, a quien admiro mucho, es que uno es el que desaparece, no la literatura. O sea, seguirá existiendo la literatura a través del tiempo porque ha existido a lo largo de la historia de la humanidad desde la época antigua. Sino nosotros dejaremos de existir y llegarán otros que contarán de otra manera lo que quieren compartir. Pero siempre el ser humano tendrá esa necesidad de contar, de narrar, de describir, de dejar salir sus emociones, ponerlas al alcance de los demás. De evolución, sí, claro. Claro. Y de evolución a veces. Sí, porque también está el ebook, ¿no? El ebook que mueve muchos millones de dólares en el mundo. Tal vez el libro de papel, digamos, haya decaído, pero aún uno ve en los buses o en los trenes o en los aviones gente con un libro debajo del brazo y sigue viendo librerías en los terminales porque es necesario que estén ahí. Y siguen existiendo bibliotecas, no con ese carácter que a uno le gustaría que fueran, pero siguen existiendo. Pero yo creo que el contar historias es uno de los grandes motivadores de la existencia, de la vida. Es decir, una vida sin historias no es nada, absolutamente nada. Simplemente sería un hecho biológico, exclusivamente biológico, pero el contar historias nos ha acompañado a lo largo de la historia humana y no dejará de ser así, porque todo el tiempo estamos contando historias y a través de muchos medios contamos historias. Tal vez quisiera uno que el trabajo de los escritores fuera más notorio, fuera más reconocido. La política es así, ¿no? La política no reconoce absolutamente nada, pero el oficio no se va a perder nunca y Gonzalo seguirá escribiendo y seguirá deleitándonos hasta el último día, incluso después del último día, porque seguiremos leyéndolo, porque estará en las bibliotecas y estará en las memorias que quedan resguardadas con su saber, con su conocimiento, con su imaginación. No es cualquier escritor, es un hombre de la lista Bellet, es un hombre que ha sido publicado muchas veces por importantes editoriales, y además es un gran ser humano que merece ser leído. Creo yo. Lo mismo tú. y Joaquín y Anastasia. Lean Anastasia, a mí me encanta, que he enamorado de la narrativa de Anastasia. Tienen una narrativa exquisita. Muy buenas noches. Buenas. Yo pienso que estamos en el epicentro de la promoción del libro, ¿no? La casa del libro.
Joaquín, perdón, Arnulfo, cuando nos contabas que llegaste a la Nacional y preferiste a la carrera de economía tirar piedra y quemar carros, quién sabe cuántos quemarías, ¿no? Ya lo pagarías o no. Se está grabando, ahora mandamos el archivo. Yo veo que eso no lo hiciste por vago o por un tipo sin objetivo. Tú estuviste, creo, en la época que se estaba debatiendo en Colombia el problema de una reforma que venía de Estados Unidos para la educación latinoamericana y colombiana, que se llamó la reforma de Rudolf Alcorn, que fue lo que desató las luchas en México, en Argentina, y la gran lucha estudiantil del año 71 en Colombia. ¿Por qué señalo esto? Porque esta reforma que estaba preparando las condiciones ideológicas y culturales para lo que se venía, que ya estaba fraguado en las sedes de los grandes capitalistas del mundo, que era el neoliberalismo. Eso nos lo lograron imponer en Latinoamérica, en Colombia, y nos vaciaron de contenido la educación de nuestro país, porque nosotros en el pensum de todas las colegios, primaria y colegios y de universidades, existían las cátedras de lectura, de escritura, lo que llamamos español, etcétera. Yo recuerdo una práctica en los colegios de secundaria que la daban desde la clase de español, que eran los centros literarios, y que nos metieron a muchos de nosotros en la inquietud de leer, de investigar, de exponer, de recitar y de actuar. Eso fue un inicio muy importante. Para no quedarme ahí, lograron el objetivo de vaciar la educación colombiana en el contexto de nosotros y dejarla como un esqueleto raquítico. Nos quitaron lo que es la literatura y nos quitaron la historia y la geografía. De ahí que yo digo esto, y es que los escritores y todas las personas que piensen en hacerse leer no pueden solos llevar adelante la tarea si el Estado no promueve, no vuelve a promover en la educación desde la primaria en adelante el amor y la necesidad de la escritura, de la comunicación escrita, para que eso nos nutra y nos sirva de explicar el problema de nuestra sociedad, el problema de nuestras clases sociales, de nuestros barrios, de nuestros campos, etcétera, porque paso a decir que el escritor será leído si explica las situaciones de su medio en el que se desempeña y para quien escribe. Y este contenido, este vaciar contenido, no puedo dejar de nombrar un personaje nefasto que le puso el famoso IVA a los libros y que posaba y murió con el cuento, y aún algunos dicen que era el gran pensador y poeta, el nefasto Belisario Betancur, que siendo presidente de Colombia instauró el IVA para los libros. En este momento creo que era el 12%, entonces quienes íbamos a comprar un libro nos tocaba pagar más el 12%. Y ahí han seguido. Entonces yo quiero interpretar que si el Estado, que si el contenido de la educación no concita, no prepara, no instruye para que seamos lectores, pues los escritores serán siendo desconocidos. Eso era más o menos. El Marqués de Amagá. Hay algo que es bien interesante.
Yo compraba el papel para hacer libros, lo compraba en el cartucho, no tenía impuestos. Es decir, hay que también pensar en cómo subvertir toda esa formulación que hay desde arriba para que usted no lea, no escriba, no pinte. Es decir, bueno, que sí, que pinte de gris o de naranjita, que es que nos vendieron bastante. Sí, no, hay que hacer una… bueno, Mario Mendoza se atrevió a decir que leer era una cuestión de resistencia. A mí la palabra resistencia perdió el sentido hace mucho tiempo. Resistencia, en la época de la Guerra Mundial, eso sí era resistencia. Pero hay algo de, no, bueno, legislen, háganlo. Pero no podrán pasar porque usted llegue y diga, mire, en la URSS, en la vieja URSS, existía el samizdat. ¿El samizdat en qué consistía? Yo te regalaba lo mío, te regalaba un texto y tu obligación era, o pues el compromiso que teníamos era que tú hacías 5 copias y regalabas a 5 copias a 5 personas eso. Una pirámide. Sí, una pirámide. Exacto. Literaria. Exacto. Entonces yo sí pienso que hay que hacer resistencia en el término de no quedarse hasta que venga, es decir, ojo con el cuento de Bertolt Brecht, ¿no? Un hombre le pone una plasta de mierda en la cara a otro y el otro dice, hasta que no venga la policía no me la quito. ¿No? Claro. O sea, no, hay maneras de luchar, hay maneras de decir las cosas. Yo creo que eso sí, lo que pasa es que si uno espera la gran editorial, quién sabe si llega. Y al Estado. Exacto. O sea que no hay que esperar, No. hay que escribir. Hay que escribir, hay que decir, bueno, ¿y qué? ¿Y a mí qué? O sea, hay algo que me parece interesante. Cuando la gente está haciendo pequeñas editoriales marginales, alternativas, pues que ahora hasta es difícil saber si uno es marginal, alternativo u otra cosa. Sí, es interesante cómo, ¿Cómo están… se percibe? No, es que eso al paso que vamos es el perro y la perra son el mejor y la mejor amiga y amigo del hombre y de la mujer, por supuesto. Hay algo, no, yo sí pienso que yo simplemente escribo y trato de que haya gente que se entere de lo que yo hago, dentro de los medios que uno pueda. Yo no puedo pelear con Alfaguara y sería tonto. O sea, lo interesante es cuando aparecen personajes como en Italia, por ejemplo, como Feltrinelli, que fue el tipo que pertenecía a las brigadas, bueno, apareció por ahí muerto en un poste, que estaba poniendo una bomba. A las Brigadas Rojas. Sí, pero es eso, o sea, sí, hay pequeñas editoriales que logran subvertir ese orden. Y hay pequeños mercados que… Hay pequeños mercados. Donde circula el libro de manera tranquila y se acepta. Mire, hay una cosa. Si usted lo que quiere es escribir, y no hablo de usted, es decir, si uno lo que quiere es escribir, hombre, pues hágale. Que si lo que quiero es hacer plata, bueno, pues me dedico al narcotráfico, me dedico a otra cosa que sea rentable. Bueno, en la noche escribe. Sí, y en la noche escribe, sí, bueno, listo. Pero es eso, yo sí pienso O que en no la hay celda. También, no crea, el Quijote. Oye, toda esa gente que está encerrada en las cárceles deberían ser escritores, ¿cierto? No, pero no solamente deberían, tienen muchas Están muy muchas ocupados, historias, ellos trabajan desde allá también. tienen muchas ideas presas, ¿no? Hay una cosa y es que cuando lo sacan es que para pintar paredes, eso sí estamos jodidos, pues. O sea, no, lo interesante es escribirlo, lo interesante es que desde donde yo pueda tratar de hacer que las políticas públicas sean públicas. O sea, que si yo pienso que si yo tengo una biblioteca, que la ponga al servicio de la gente, no como le dicen a uno, no, dónela. No, mejor que la lea el vecino. ¿Donarla para qué? O sea, que cuando usted se gane una beca, trate de que esa beca sirva para algo, que haya lectores. No que le digan, ay no, entonces me gané la beca, entonces ¿cuánto me cuesta hacer 50 libros? Y ya. No, yo sí pienso que
Sí, todas esas políticas del Estado han sido nefastas, pero aquí estamos. Yo creo que en Colombia han existido experimentos bien simpáticos. Mejía Vallejo, por ejemplo, tuvo unas ediciones que se llamaban papel sobrante. El tipo iba y compraba a las papelerías, a las ventas de papel sobrante, o sea, lo que queda del ripio. Y entonces los formatos de papel sobrante eran muy interesantes porque tenían unos formatos muy extraños. El señor León de Grave también hizo ediciones muy por el estilo. O sea, la edición marginal, la edición alternativa que llaman ahora, existe. Y es más, yo creo que hay que meterse, hay que incurrir en lo que podríamos llamar política cultural, pero haciéndola. Hay que incurrir en decirle a los señores que están montados en la cosa, sí, está bien, o sea, traiga a su artista favorito, pero nosotros también tenemos derecho. O sea, se trata de una actitud política, se trata de una actitud de resistencia, se trata de una actitud de lucha, y se trata de que no hemos perdido el tiempo. Aquí estamos. Estamos. Y el libro total le dice: muchas gracias por haber estado aquí, señor Carlos Arnulfo, escritor, para que pida un